8 de la mañana con 9 minutos. Estimados amigos, muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida a una nueva edición de Ampliación de Noticias. Hay muchos temas realmente para abordar, siempre desde una mirada propositiva, analizando los hechos con las autoridades y los especialistas para tener un conocimiento más pleno de lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Sigue, por ejemplo, la crisis social en la región Puno, con personas heridas, pero también estamos atentos a lo que ocurre con las lluvias y huaicos en diferentes regiones. No descuidamos el tema de lo que sucede en el Congreso de la República. Todo esto y mucho más lo vamos a analizar en esta edición de Ampliación de Noticias. Mi nombre es Carlos González y junto con Noemí Mamani ya estamos listos para la ronda de diálogo. Noemí, muy buenos días. Carlos, buenos días a todos nuestros amigos en nuestro querido Perú. Gracias por acompañarnos en esta edición. Tú lo has dicho, Carlos, hay muchos temas de los que hablar y uno de ellos tiene que ver directamente con el Congreso de la República y los escándalos que se han registrado durante las últimas semanas. Digo escándalos porque el nivel de popularidad del Congreso de la República no es tan bueno que digamos, el nivel de aceptación es bajísimo y a esto se suman una serie de cuestionamientos hechos. El caso de los buffets, el caso de adquisiciones de alfombras, por ejemplo, sobrevaluadas, una serie de hechos que es investigado en estos momentos por las autoridades. Y de hecho la Fiscalía ha intervenido en las oficinas del Congreso de la República por las presuntas irregularidades directamente en el caso de los buffets de los parlamentarios, estos que llegaban a costar hasta 80 soles solo el almuerzo. ¿Cuáles son las implicancias? ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Le vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada, Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, nos acompaña esta mañana. Bienvenida a RPP Noticias. Muchas gracias, Noemí. Buenos días, Carlos. Gracias por la oportunidad. Buenos días. Gracias a usted por acompañarnos en esta edición. De inmediato, me gustaría consultarle cuáles son las implicancias en realidad de todo lo que está sucediendo a nivel de Congreso de la República. Estos cuestionamientos, pero que ya han llegado a un nivel de investigación con la intervención de la Fiscalía. Lo primero que creo que hay que señalar es que es una aberración que en un país donde hay crisis alimentaria, inseguridad alimentaria en ciertas zonas, estamos hablando de un buffet que cuesta 80 soles para representantes de la nación. Y en un país donde además hay una crisis social, el ejercicio de la representación política haya llegado a poner en el debate público, ¿no es cierto?, un tema que tiene que ver con cómo almuerzan los congresistas, con alfombras para congresistas, con estacionamientos para congresistas, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de fondo que es muy grave, que es cómo vamos a recuperar la confianza en los políticos después de estas acciones, ¿no? Y en ese sentido, la investigación que ha iniciado la Fiscalía es bien importante, ¿no? Y es clave que se recoja ahí información sobre el proceso de toma de decisiones. Cómo se han tomado las decisiones que nos han llevado a que en el Parlamento se estén realizando este tipo de acciones. ¿Cómo está, Adriana? Muy buenos días, le saluda Carlos González. Entonces, de acuerdo a lo que nos comenta, este desprestigio que hay en el Congreso de la República, evidentemente no es gratuito, ¿no? Hay hechos que impulsan a que la gente, la población le tenga desconfianza, pero ¿cómo podemos entender esto, Adriana? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué nuestros congresistas hacen eso, no? Actúan de esta manera, de espaldas a la gente, pensando tal vez que nunca va a ser descubierto. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo la gente, la población, la opinión pública puede comprender estas decisiones que toman en el Congreso de la República? ¿Qué es lo que sucede realmente con la clase política? Sí, aquí creo que hay que recordar que en la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, la aprobación del Parlamento sale cerca del 6% a nivel nacional, con algunas variaciones además en términos de territorios. En el sur del país, el Congreso de la República tiene 3% de aprobación, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la percepción de la ciudadanía es que los parlamentarios no están atendiendo las demandas nacionales. Hay una demanda de más del 70% de la población que quiere y exige el adelanto de elecciones.
desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde espacios de diálogo, en fin, en diferentes niveles, hemos hecho llegar al Parlamento esta solicitud de adelanto de elecciones. ¿Por qué adelanto de elecciones? Porque estamos en un momento de crisis política que requiere medidas políticas para resolver esta crisis. Nosotros los ciudadanos no vamos a resolver la crisis, porque se requieren aquí medidas nacionales, es decir, que se tomen en espacios de coordinación nacional, en espacios de representación nacional. Entonces, y esos espacios se espera que sean los espacios donde hay 130 peruanos y peruanas que han sido electos para tomar esas decisiones colectivas. ¿Dónde están tomando esas decisiones colectivas? No las están tomando. No puede ser que en un momento en donde estamos exigiendo que se tomen medidas para resolver la crisis, que se planteen reformas para salir adelante, estemos hablando de buffets. Carlos, Noemí, o sea, no puede ser. Eso. Entonces, Exacto. hay una Cuando hay gran gente que ni crisis. siquiera tiene para comer los 3 alimentos completos, en realidad, y eso es lo que indigna, e incluso hace referencia a esta encuesta de IEP, que justamente se da después del escándalo de los buffets. Te pedimos, Adriana, por favor, que nos esperes unos segundos. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y al volver tenemos más consultas para ti. Regresamos. 8 de la mañana con 20 minutos. Noemí Mamán y Carlos González estamos acompañándolos en esta edición dominical de Ampliación de Noticias. Estamos en diálogo con Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, conversando sobre las presuntas irregularidades en el Congreso de la República por servicios como, por ejemplo, los buffets, que, como decía Adriana, pues es realmente... Lo cual significaría, ¿no?, que los congresistas, los parlamentarios, están mirando a otro lado, que no es precisamente la realidad de lo que pasa en nuestro país. Adriana, ¿le ha parecido oportuna y adecuada la reacción del Ministerio Público, en este caso de denuncia por los buffets en el Congreso de la República? Sin duda, creo que esa acción es una acción necesaria. Como comentábamos antes de la pausa, es necesario que se recoja información sobre las situaciones que han llevado a esa toma de decisiones, ¿no? Sobre el proceso de toma de decisiones al interior de tal reglamento que hace que se tomen decisiones sobre la contratación del buffet, la compra sobrevalorada de alfombras, entre otros, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se relajan los controles, hay que recordar aquí a quienes nos están escuchando, acompañando el día de hoy, que en la ley de control del país, que establece lo que la Contraloría de la República puede supervisar, no está incluido el Congreso de la República, ¿no? En ese sentido, cuando se relajan esos controles, aumenta el riesgo de aceptar decisiones o procesos arbitrarios que resultan en abusos de poder, ¿no? Y que llevan o facilitan la corrupción. Entonces, creo que esta investigación debe permitir contar con esos elementos, señalar responsables y además iniciar ahí un proceso de cambio en la gestión del Parlamento. Adriana, y eso justamente de las responsabilidades, ¿no? Porque por ahora la cabeza que ha rodado, por así decirlo, es la del ahora ex oficial mayor del Congreso, José Chevasco, pero ¿quiénes más tendrían responsabilidad en ello? Teniendo en cuenta que además han indicado que no es la primera vez que comerían así, que incluso antes de la pandemia ya lo hacían. ¿Desde hace cuánto se gasta esta cantidad de dinero para los buffets de los parlamentarios? Sí, efectivamente creo que tiene que haber, para evitar que sea un proceso que continúe, ¿cierto? Un proceso de reforma al interior del Parlamento, para evitar que nunca más congresistas que reciben un sueldo, que es un sueldo importante, que además lo pagamos todos los peruanos y peruanas, ¿no? Entonces, ese sueldo sí les permite alimentarse con sus propios recursos, ¿no? Pero eso por un lado. Pero por otro lado, creo que es importante que el presidente del Parlamento rinda cuentas, ¿no? Efectivamente, ahora la persona que ha renunciado a su cargo es José Chevasco, el ex oficial mayor, pero José Williams debe, en tanto presidente del Parlamento, rendir cuentas
sobre su gestión y asumir las responsabilidades que han ocurrido en el marco de su gestión. Y no solo él, sino el conjunto de la mesa directiva, que es quien lleva este tipo de decisiones, quien toma este tipo de decisiones y, en fin, que se hagan cargo. Lamentablemente estamos hablando nosotros de eso, pero es muy poco probable que lo hagan, ¿no? Y entonces nosotros aquí, desde los medios de comunicación, desde sociedad civil, vamos a seguir diciéndolo, pero lo que nos está acostumbrando este Parlamento es que se levantan alertas, se exigen tomas de decisiones y los parlamentarios simplemente hacen como que esto no ha ocurrido. Bien, tenemos entonces que estar atentos, ¿no? A ver en qué queda esta intervención que ha hecho el Ministerio Público en el Congreso de la República por el tema de los buffets, pero también hay otros temas que no debemos olvidar. Hace poco el diario El Comercio difundió una investigación sobre la compra de pasajes, 68 pasajes, por ejemplo, que se había hecho por todo el 2023. Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, muchísimas gracias por este diálogo con RPP. Muy amable y muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días.